El valle se estremeció aquella semana. Una cadena de revelaciones y tragedias lo cubrió todo como una sombra. Francisco, con voz firme pero mirada temblorosa, intentó cargar con la culpa del brindis. Quiso proteger a Ana, pero sus palabras solo encendieron más la sospecha de Rafael contra Úrsula. El enfrentamiento entre los dos fue brutal. Rafael, con los puños apretados, dejó claro que no descansará, hasta demostrar que ella envenenó a Julio. Mientras tanto, Martín se consumía en silencio. Sus sentimientos por Peppa, los celos que lo devoraban, y el peso de su vínculo con Matilde, lo llevaron a pensar en marcharse. Huir era su única salida. La tragedia golpeó con crueldad a Adriana y Rafael. Perdieron a su bebé. Un dolor desgarrador que cambió sus vidas para siempre, un antes y un después en su historia. La verdad también se abría paso por otros rincones del valle. La carta de Amanda salió a la luz en manos de Irene y Leonardo. Él dudaba, dividido entre revelar la verdad a Bárbara, o callar y proteger lo poco que le quedaba. Mercedes, con valentía, se enfrentó cara a cara con el duque. Lo acusó de sus abusos, de sus deudas, aunque sabía que esa osadía podía costarle la vida. Y los rumores crecían. Ana, la sirvienta, cada vez quedaba más expuesta. Isabel ya no podía ocultar lo evidente. La verdad del envenenamiento estaba más cerca que nunca. Pero lo peor llegó con la desconfianza de José Luis. Por primera vez, el duque dejó que la sospecha entrara en su corazón. ¿Y si Victoria, su propia hermana, había asesinado a Pilara? El valle entero quedó atrapado en un aire espeso, dolor, sospecha y traición. Cada secreto que salía a la luz era una herida nueva en una comunidad al borde del colapso. El amanecer llegó gris, como un mal presagio. Adriana despertó con un dolor extraño en el vientre, pero intentó ocultarlo. «Será cansancio», murmuró, apretando los labios. Las horas pasaron y los dolores aumentaron. La sangre manchó su vestido. Mercedes fue la primera en darse cuenta. Corrió hacia ella y la sostuvo fuerte. «Tienes que acostarte ya. Esto no es normal». Adriana temblaba, pálida, sin fuerzas para mantenerse en pie. «No, no quiero alarmar a Rafael», susurró apenas. Pero el grito de Mercedes atrajo al joven. Entró con el corazón en la garganta. Al ver a Adriana, cayó de rodillas junto a ella. «Adriana, ¿qué te pasa? Háblame, por favor». Ella lo miró con lágrimas, acarició su rostro con la mano temblorosa. «Nuestro hijo, Rafael, tengo miedo de perderlo». La casa entera se llenó de angustia. Llamaron a la comadrona, rezaron, lloraron, pero todo fue inútil. Entre sollozos y súplicas, Adriana sufrió la pérdida de su bebé. El llanto de Adriana desgarraba el alma, resonaba en cada rincón de la casa. Rafael la abrazaba con fuerza, temblando, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. «No es justo, no es justo», repetía una y otra vez con la voz quebrada. Mercedes, con el corazón hecho pedazos, intentaba sostenerlos a los dos. «Hija, Dios sabe por qué nos manda estas pruebas. No pierdas la fe», susurraba, aunque ni ella misma podía contener las lágrimas. Pero Adriana ya no escuchaba. Hundida en un dolor infinito, sentía que la vida se le escapaba con ese pequeño que nunca llegaría a nacer. Esa noche, Rafael no se apartó de su lado. La veló en silencio, acariciando su rostro con ternura, como si con sus manos pudiera devolverle un poco de calma. «Te lo prometo, Adriana», susurró cerca de su oído. «Esto no nos separará. Seguiremos luchando juntos, por Julio, por la verdad. Nadie nos derrotará». El dolor de la pérdida se transformó en un lazo aún más fuerte entre ellos. Heridos, sí, pero más unidos que nunca. Sin embargo, también comprendieron que la tragedia los hacía más vulnerables. Victoria y José Luis olfateaban su fragilidad como buitres sobre la presa, y Úrsula, como siempre, acechaba en las sombras, lista para atacar. Valle Salvaje quedó marcado para siempre por aquella desgracia. La muerte del hijo de Adriana no fue solo un golpe cruel para ella y Rafael, fue un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la felicidad en un mundo dominado por el odio y la ambición. Mientras tanto, en la cocina, Francisco entró con el ceño fruncido. Dejó una jarra vacía sobre la mesa. Isabel lo miró en silencio, con el corazón en vilo. Él alzó la voz, decidido. «Quiero que quede claro. Yo serví la merienda aquel día. Si Julio murió, la culpa es mía». Las palabras cayeron como un golpe seco, helando la habitación. Isabel llevó la mano al pecho, incrédula. «¿Cómo te atreves a decir eso, Francisco?
No juegues con algo tan grave. El muchacho, con los ojos encendidos de miedo y valentía, replicó. No estoy jugando, digo la verdad. No quiero que culpen a Ana. Yo serví las copas. En ese momento, la puerta se abrió. Rafael entró y escuchó todo. Su mirada ardía de furia al enfrentar a Francisco. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué dices, Francisco? La voz de Isabel cortó el aire. ¿Por qué habrías de cargar con algo así? Ese día estabas en la caballeriza, lo recuerdo perfectamente. Francisco tragó saliva. Dudó. Bajó la mirada. Quizá me equivoco, pero lo que quiero es acabar con esta persecución contra Ana. Todos la miran como si fuera culpable. Isabel lo interrumpió con severidad, la frente fruncida, los ojos llenos de reproche. Tus palabras no hacen más que enredarlo todo. Si no tienes certeza, no entiendes el peligro en que nos metes a todos. Rafael, en cambio, no vio confusión en esas palabras, sino una pista. Si Francisco intenta proteger a Ana, es porque alguien la está presionando. Y esa certeza lo atravesó como un relámpago. Detrás de todo esto estaba Úrsula. El silencio que siguió fue sofocante. Francisco se encogió de hombros, arrepentido de haber abierto la boca. Isabel lo tomó del brazo con fuerza, casi con rabia. No vuelvas a repetir lo que has dicho. Ni en la cocina, ni en el establo, ni en ninguna parte. Si Victoria o el duque llegan a escucharlo, será tu final. Francisco bajó la cabeza, derrotado, y se marchó. Rafael se quedó quieto, pensativo. Sabía que la confesión podía ser una mentira piadosa, pero había dejado al descubierto algo esencial. Alguien manipulaba a los criados para encubrir la verdad. Y en su mente no había dudas. Ese alguien era Úrsula. Con paso decidido, Rafael cruzó los jardines de la casa grande. El aire fresco de la mañana no lograba calmar la tormenta que ardía en su pecho. Desde la confusa confesión de Francisco, su convicción se había vuelto más firme que nunca. Úrsula era la responsable de la muerte de Julio. La encontró cerca del estanque, recogiendo flores con fingida tranquilidad. Rafael se detuvo frente a ella, con el rostro endurecido, la voz seca como un látigo. Necesito hablar contigo, Úrsula. Ella levantó la vista, sorprendida por el tono de autoridad. ¿Qué ocurre, señorito? Me asusta esa manera de mirarme. Rafael no perdió tiempo. Basta de juegos. Julio no murió de forma natural. Fue envenenado, y tú estabas allí. Tú lo sabías todo. Nos ayudaba, estaba de nuestro lado, y justo después de brindarnos su apoyo, murió. ¿Qué más pruebas necesito? El color desapareció del rostro de Úrsula. Fingió una sonrisa nerviosa. ¿Yo? ¿Envenenar a Julio? Eso es injusto. Rafael era como un hermano para mí. Pero Rafael dio un paso hacia ella, la mirada ardiendo de rabia. Si de verdad lo querías, ¿por qué fuiste la última en estar con él? Porque todo apunta a ti. Úrsula apretó los labios, intentando mantener la compostura. No tienes pruebas. Y sin pruebas, tus acusaciones no valen nada, susurró Úrsula, con una sonrisa forzada. Rafael la interrumpió, la voz temblorosa pero firme, la mirada clavada en ella como un cuchillo. No necesito pruebas para sentirlo aquí. Se golpeó el pecho con fuerza. Sé que fuiste tú. Y juro que encontraré la manera de demostrarlo. Aunque tenga que arrancar la confesión de tus propios labios. El silencio cayó pesado, casi insoportable. Úrsula apretó la canasta de flores contra su pecho, respirando agitada. Ten cuidado, Rafael, murmuró al fin. Tus palabras pueden costarte caro. Hay secretos en este valle que es mejor dejar enterrados. Pero él no se dejó intimidar. No le temo ni a ti, ni a tus amenazas. Julio merece justicia, y la tendrá. Y escucha bien, si intentas hacerle daño a Adriana, serás tú quien termine pagando. Dicho esto, Rafael se marchó con paso firme, sin mirar atrás. Úrsula quedó a la orilla del estanque, temblando de rabia, apretando los dientes con furia por haberse visto expuesta. En su interior lo sabía, la sospecha no podía apagarse. Rafael había encendido una llama que pronto devoraría todas sus mentiras. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Martín había pasado la noche en vela. Daba vueltas en la cama, atrapado por los fantasmas de su pasado. Desde que Matilde lo había buscado, llamándolo hermano con voz temblorosa, su corazón estaba dividido. Por un lado, el anhelo de pertenecer a una familia. Por el otro, el miedo a perderlo todo si ese secreto salía a la luz. Al amanecer,
salió a caminar por los campos. Sus ojos se perdían en las colinas que rodeaban Valle Salvaje. Quizás debería marcharme, murmuró para sí mismo. Dejarlo todo antes de que explote. Aquí nunca voy a ser libre, siempre estaré atrapado en secretos que no pedí. En el establo se encontró con Francisco. El muchacho lo miró preocupado. ¿Qué te pasa, hermano? Pareces un alma en pena. Martín intentó disimular, pero la verdad se le escapó de los labios. No sé si este valle es mi lugar. Tal vez lo mejor sea irme lejos, empezar de nuevo. Francisco lo observó, sorprendido. ¿Dejarlo todo? ¿Incluso a Peppa? El nombre de Peppa fue como una herida abierta. A Martín le dolió como una punzada. Había intentado convencerse de que no sentía nada por ella, pero cada vez que la veía junto a Francisco, su corazón se encogía. Peppa ya eligió, respondió con amargura. Tú la ganaste con un beso, y yo no pienso disputártela. Francisco frunció el ceño, incómodo. No fue así, Martín. No quiero que pienses que te la robé. Peppa es libre de decidir. Martín bajó la mirada, incapaz de discutir. Sabía que su amistad con Francisco pendía de un hilo, y que los celos podían quebrarla en cualquier momento. Al mismo tiempo, la sombra de Matilde lo perseguía. Recordaba sus palabras llenas de ternura, pidiéndole que poco a poco se permitiera reconocer el lazo que los unía. Pero él no podía. No aún. Y con ese peso en el corazón, al regresar a la casa, se cruzó con una mirada que lo desarmó por completo. En el pasillo, Martín se encontró de frente con Matilde. Ella lo saludó con una sonrisa tímida, cargada de esperanza. Martín. Por un instante él quiso responder con cariño. La voz le ardía en la garganta, pero se contuvo. Se obligó a mantener la distancia. No esperes nada de mí, por ahora, dijo con voz baja, casi áspera. Necesito tiempo para decidir qué quiero hacer con mi vida. Matilde asintió despacio, intentando ocultar el temblor en sus labios. Sus ojos, sin embargo, se llenaron de lágrimas que brillaban como cristales rotos. No insistió. Lo dejó marchar, comprendiendo que su hermano seguía atrapado, entre el pasado que lo atormentaba y el futuro que aún temía enfrentar. Martín se alejó con el alma en conflicto. Desde el umbral de la casa volvió a mirar hacia las colinas, con esa idea que lo perseguía desde la madrugada. Tal vez su destino no estaba en Valle Salvaje. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Irene llevaba días con la carta de Amanda oculta en su costurero. El papel parecía quemarle entre las manos, las palabras de su tía pesaban como un secreto maldito. Pero después de la tragedia de Adriana, entendió que no podía seguir callando. Esa tarde buscó a Leonardo en el establo. Él estaba agachado, reparando unas herramientas. «Irene, ¿qué ocurre?», preguntó al verla tan pálida. Ella respiró hondo, con la voz temblorosa. «Necesito mostrarte algo que Amanda me dejó antes de marcharse». Del bolsillo de su delantal sacó la carta arrugada. Se la tendió con manos trémulas. «Aquí está, léela tú mismo». Leonardo la tomó con cautela. Al desplegar el papel, reconoció de inmediato la caligrafía inconfundible de Amanda. Su rostro se ensombreció línea tras línea. Cuando terminó, levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una gravedad imposible de ocultar. «Esto es grave, Irene. Muy grave. ¿Por qué no me lo mostraste antes?». Ella bajó la cabeza, avergonzada. Tenía miedo. No quería causar más problemas entre Bárbara y yo. Ya sabes cómo está, siempre sospechándome de todo. Si se entera de esta carta, me acusará de inventarla para apartarla de ti. Leonardo respiró hondo, consciente del dilema que se abría frente a ellos. Bárbara merece saber la verdad. Aunque nos cueste, no podemos ocultarla. Si Amanda escribió esto, fue porque quería que saliera a la luz. Irene lo miró espantada. ¿Quieres mostrársela, aún sabiendo lo que puede pasar entre ustedes? El joven asintió con firmeza, la voz cargada de decisión. Prefiero arriesgar mi relación, que vivir en la mentira. Si Bárbara me ama de verdad, entenderá que esto no son celos, sino advertencias que no podemos ignorar. Irene lo observó en silencio. En su corazón había miedo, pero también alivio. Por fin alguien compartía con ella el peso de aquella carta maldita. «Haz lo que creas correcto», susurró con un suspiro. «Yo ya no puedo con esto sola». Leonardo guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que esa decisión podía cambiarlo todo, para él, para Bárbara y para el valle entero.
Irene lo vio alejarse con el corazón encogido. Miedo y esperanza se mezclaban en sus ojos, porque sabía que Bárbara no reaccionaría con calma. Esa noche, mientras la luna bañaba de plata las colinas, Irene se arrodilló en silencio. «Señor», murmuró, «que la verdad no destruya lo poco que nos queda de paz». Pero en lo profundo de su alma presentía otra cosa. La carta de Amanda no era solo una advertencia. Era la chispa destinada a encender un nuevo incendio en Valle Salvaje. En el patio de la casa pequeña, Mercedes caminaba entre sombras cuando José Luis apareció de improviso. El duque traía el rostro endurecido y la voz cargada de veneno. «Tú, siempre metiéndote donde no te llaman», escupió con rabia. «¿Por qué no aprendes a guardar silencio? Si te apartaras, todo sería más fácil para todos». Mercedes se irguió con una serenidad que lo exasperaba. «No me pidas silencio, cuando lo que reina en esta casa son abusos y deudas. Te aprovechas de tu título para aplastar a los que menos tienen. Y ahora, pretendes culpar a Adriana de lo que tú mismo provocaste». José Luis esbozó una sonrisa amarga. «¿Abusos? Lo único que he hecho es proteger lo que es mío. Esa muchacha se atrevió a exigirme lo que no le corresponde, y tú la alientas. Eso sí es descaro». Mercedes dio un paso firme, sus ojos clavados en él. «No hables de descaro, cuando usaste a esa joven para tus juegos. La acosaste, José Luis. Lo sabes tú, y lo sé yo. No tienes derecho a levantar la voz contra ella, ni contra nadie. Si hubiera justicia en este valle, ya estarías pagando por tus crímenes». El duque la sujetó con violencia del brazo, apretando con furia contenida. «Cuida tus palabras, Mercedes. Puedo hacer que desaparezcas, y nadie preguntará por ti». Pero ella no se inmutó. Al contrario, clavó la mirada en él con una firmeza indomable. «Hazlo, si te atreves. Ya no tienes poder sobre mí. Todo Valle Salvaje sabe que debes dinero, que tus tierras están en disputa, que tu autoridad es solo un castillo de mentiras. No podrás callarme». José Luis la soltó con brusquedad, frustrado por no poder doblegarla. Sus labios escupieron veneno en un último intento de intimidación. «Siempre fuiste una insolente. Te crees más fuerte que yo. Pero escucha bien, Mercedes, vas a pagar caro tu atrevimiento». Mercedes lo vio marcharse con aparente calma. Pero en su interior, sabía que la amenaza era real. Aún respiraba agitada cuando Matilde la encontró en el corredor. «¿Qué ha pasado?», preguntó con preocupación. Mercedes la tomó de la mano con fuerza. «He dicho lo que debía decir. Y si eso me cuesta la vida, que así sea. No pienso callar ante un hombre que solo sabe humillar a los demás». El eco de esas palabras quedó flotando en el aire. Un desafío abierto. Mercedes había firmado su destino enfrentándose al duque. Pero también, se había convertido en la voz de quienes nunca pudieron hablar. Mientras tanto, en la casa grande, la tensión crecía como un incendio silencioso. Isabel, todavía turbada por la confesión de Francisco y el miedo reflejado en los ojos de Ana, intentaba convencerse de que todo permanecería oculto. Hasta que, en la cocina, uno de los criados rompió el silencio. «Yo vi a Ana aquel día», murmuró con cautela. Fue ella quien llevó la bandeja con las copas al salón. Las palabras cayeron como un trueno. Isabel palideció. «Te confundes», balbuceó. Había muchos sirvientes en la casa. Cualquiera pudo haber servido. Pero el criado insistió, firme. «No, señora. Fue Ana. Yo mismo la vi entrar con la bandeja. No puede negarse». La noticia corrió de boca en boca. Los murmullos se encendieron. Las miradas comenzaron a clavarse sobre Ana. Cada gesto suyo se volvía sospechoso. La joven, aterrada, se encerró en su cuarto. Las amenazas de Úrsula pesaban sobre ella como una sentencia de muerte. Cuando Rafael escuchó lo ocurrido, sus convicciones se hicieron más fuertes. «Lo sabía», exclamó con firmeza. «Ana no fue culpable, pero estuvo allí. Y si alguien la obligó a callar, ese alguien es Úrsula. Ahora lo tenemos más claro que nunca». Isabel trató de justificar, repitiendo una y otra vez que los recuerdos podían ser confusos. Pero en el fondo, sabía que estaba quedando en evidencia. Había querido proteger a Victoria, ocultando la verdad. Y ahora, las piezas comenzaban a encajar en su contra. En la mesa principal, los señores discutían acaloradamente. Victoria, con el rostro endurecido, rompió el murmullo con una voz helada. «¿Quién se atreve a hablar de veneno en esta casa? ¿Quién osa señalar a Úrsula?
José Luis guardó silencio. Pero en su mirada se dibujaba una sombra de duda. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes rezaba en voz baja, con las manos entrelazadas. Señor, ilumina a Rafael para que encuentre la verdad. Protege a Ana, que solo es víctima de la maldad de otros. En su corazón lo sabía. La revelación estaba cerca. Y cuando la verdad saliera a la luz, Valle Salvaje ya no volvería a ser el mismo. La tragedia golpeó sin piedad. Adriana, cada día más débil, con el rostro más pálido que nunca, recibió la confirmación que tanto temía. Había perdido a su bebé. Un grito ahogado se quebró en la casa. Rafael, destrozado, se aferraba a su mano, como si con su fuerza pudiera retener lo que la vida les arrebataba. Mercedes los acompañaba en silencio, con lágrimas contenidas. Y Matilde, en la puerta, lloraba desconsolada. La noticia se propagó con rapidez. Los criados murmuraban en voz baja, y hasta la casa grande llegó el eco de la desgracia. En su despacho, José Luis recibió la noticia de labios de Isabel. Ella habló con tono neutro. La señorita Adriana ha perdido a su hijo. El duque intentó disimular, pero no pudo ocultar el golpe. Caminó de un lado a otro, inquieto, murmurando para sí mismo. Ese niño hubiera sido un problema, pero también una oportunidad. Cuando Rafael y Adriana se presentaron ante él, la tensión era insoportable. José Luis los recibió con gesto serio. Lamento lo ocurrido, dijo. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías. Adriana lo miró con rabia contenida. No necesita fingir compasión, duque. Nada de lo que haga borrará lo que hemos perdido, ni lo que nos debe. Rafael apretó los puños, conteniendo la furia. Esto no nos detendrá. Seguiremos adelante, por Julio, por nuestro hijo, y por la verdad. Se marcharon dejando un silencio pesado en el despacho. José Luis permaneció inmóvil, atrapado por recuerdos oscuros. El rostro de Pilar, su esposa muerta, regresó a su mente como una sombra. Más tarde, al encontrarse con Victoria en el pasillo, la sospecha lo dominó. ¿Tú, tuviste algo que ver con aquello?, preguntó de pronto, con voz dura, refiriéndose a la muerte de Pilar. La marquesa lo miró sin pestañear, con una frialdad que helaba la sangre. ¿De verdad crees que sería capaz? El silencio entre ambos fue más revelador que cualquier palabra. Por primera vez, José Luis comenzó a dudar de su hermana, a sospechar que quizá la muerte de Pilara no había sido tan natural como siempre creyó. Esa grieta en su confianza abrió un nuevo frente en la tormenta que sacudía el valle. Mientras tanto, en la casa pequeña, Adriana y Rafael lloraban juntos su pérdida. Mercedes lo sostuvo con la fe que aún le quedaba, recordándoles que incluso en medio del dolor más profundo, la verdad debía prevalecer. Vales al valle. Sin embargo, se sumía cada vez más en la oscuridad marcada ahora por la sangre de un niño que nunca llegó a nacer. Música.